Estamos acá en la entrevista con Julio Samit. La primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿qué podrías decirnos del futuro de Republicanos en la coalición de Chile Vamos? Sí, Republicanos desde el primer momento se sintió parte de una coalición y por eso cuando fundamos Republicanos nos integramos sin dudar a la coalición Chile Vamos y pretendemos seguir perteneciendo a ella y trabajar como uno de los movimientos o plataformas políticas de la coalición. En el sentido de que la coalición tiene que ser lo más diversa posible y que muestre toda la realidad del país. Y en esa línea queremos promover con diversidad regional, con diversidad social, con diversidad cultural, gente que venga de mundos distintos, que mire el país con ojos distintos. A veces cuando uno habla de la composición del gobierno o de la coalición, siempre se habla que tiene que haber una diversidad en el gabinete, pensando entre hombres y mujeres. Pero al igual que es importante que haya hombres y mujeres, creo que es muy relevante que... ¿Así grabando? Sí. Creo que es muy relevante que esa diversidad se exprese en otras dimensiones, como por ejemplo una mejor proporción entre gente que viene de Santiago y regiones. Yeah. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser, independiente de quién nombren después, pero la presidenta Bachelet nombró en la Subsecretaría de Desarrollo Regional a alguien de La Serena. Y nosotros siempre hemos pensado en alguien de Santiago. A mí me encantaría que nosotros tomemos decisiones en esa línea, independiente de quién termine nombrando por otras razones. Pero es bueno que la gente que se nombre los gobiernos regionales sea de la región, conozca la realidad de su localidad y no sean personas simplemente trasplantadas de una región a otra. Y con esa diversidad también la juventud podría ser algo que a ustedes les importe. Yo creo que el gobierno tiene que mostrar toda la realidad nacional. Obviamente un factor relevante va a ser el juventud y experiencia, y en eso el Frente Amplio viene a mostrar que se puede ser joven, pero se puede tener principios en política, se puede jugarse la concho y con madurez y seriedad. Piensa tú que el Frente Amplio sacó en su primera elección parlamentaria como coalición 20 diputados. Es verdad que nosotros ganamos la elección parlamentaria con 72 diputados, pero la noticia... fue los 20 del Frente Amplio no solo porque fueran más sexy políticamente hablando, sino porque ahí se ve un proyecto político liderado por gente con vocación de cambio y vocación de transformaciones. A mí me encantaría que en nuestra coalición también tuviéramos más jóvenes dedicados a impulsar esas transformaciones y desde las personas mayores a darle espacio a esos jóvenes. Y en política, y esto lo dijo Patricio Elwin, ya que estamos en un sentido amplio de unidad, en política los espacios no se heredan, se toman. Y por tanto tiene que en nuestra coalición haber una sana tensión entre los jóvenes buscando su espacio y aquellos mayores que se tienen que dar cuenta de que la renovación y el recambio es importante a todo nivel. Entre experiencia y juventud, como decía Arjona. La mezcla perfecta, la amalgama perfecta. Y con respecto al tema de, siguiendo en el tema de Chile Vamos, las relaciones, usted al final tuvo mejor relación, más vínculos con Renovación Nacional, con la UDI, y ¿qué opinión tenéis sobre lo que se viene con José Antonio Kast, que probablemente termine formando un partido? Usted en su momento fueron más o menos cercanos, amistosamente, pero más allá del pasado, la proyección a futuro entre RN, UDI, Evópoli... Hay dos cosas. La primera, respecto a lo que ya hemos hecho, nosotros tenemos las mejores relaciones con todos los partidos de la coalición y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos porque todos los partidos nos han dado espacio para crecer. Yo competí como candidato a diputado en una lista de la UDI, nuestros candidatos a concejal compitieron en la lista de Renovación Nacional, y la verdad es que eso te muestra un poco el sentido de coalición que Republicano ha pretendido poner a su trabajo. Y en segundo lugar, por ejemplo, pese a que nosotros somos un movimiento con un ideario claro de principio, de dignidad de la persona humana, de libertad, y que ha asumido posiciones contundentes en cada una de las discusiones públicas, somos de aquellos que creemos que esta tiene que ser una coalición lo más amplia posible, que una todo lo que esté a la derecha del socialismo y que en temas de principios no debiera tener una declaración de principios. Son los partidos y los movimientos los que tienen que tener principios. Las coaliciones son coaliciones políticas y son coaliciones que en el fondo une a personas que basta que en alguna cosa piensen parecido, pero no tienen por qué pensar en todo igual porque si no estarían todos en el mismo partido. A veces nos encontramos frente a la paradoja de que los políticos quieren una coalición ortodoxa y soportan partidos heterodoxos, cuando debiera ser al revés. Los partidos deberían ser ortodoxos y las coaliciones heterodoxas que unan a la mayor cantidad de gente distinta posible. Y con Evópoli... Y en ese sentido, cuando por ejemplo hace mucho tiempo discutimos la posición de la coalición frente al aborto, nosotros éramos proclive
y defendimos la posición de Bópoli más que la de otros partidos. Porque la gente cree que por no poner el derecho a la vida en la declaración de principio, la coalición está renunciando a defender eso. No, lo que está permitiendo la coalición es permitir que gente distinta también sienta esta como su casa. Pero cosa distinta es si un candidato presidencial va a promover eso o no. Cosa distinta es si los diputados de cada partido van a poder votar a favor o en contra. Me acuerdo que hubo una columna en su momento, creo que Covarrubias, que dijo Margaret Thatcher no podría estar en Chile Vamos, porque votó en su momento a favor de la ley de aborto. Es un error. Obviamente Margaret Thatcher es uno de los principales referentes de las personas de centro derecha en el mundo. Nosotros lo que necesitamos es que nuestra coalición conviva a los Ronald Reagan, podríamos decir, con los Margaret Thatcher, y es la ciudadanía la que va a elegir quién va a liderar nuestra coalición y nuestro partido. Perfecto. ¿Cómo ves la idea de estar, que sea una idea que se ha estado, que ha estado recurrente últimamente en la boca de varios dirigentes de Chile Vamos, que es no estar pensando en los próximos 4 años como se hizo en el gobierno anterior de Piñera, sino en los próximos 8 años? ¿Ves algún tipo de proyección? ¿Cómo crees tú que serían los escenarios posibles para que se dé esa proyección? Sí. Yo creo que uno de los cambios que es posible apreciar en el liderazgo del presidente Piñera es precisamente esta visión de largo plazo, de estar preocupado de los próximos 8 años y también, para ser sincero, hemos presentado un programa de gobierno que tiene planes a 8 años, pero que se está haciendo cargo del Chile de los próximos 20 años. Está poniendo las bases para cómo hacer Chile en las próximas 2 décadas. Sin embargo, esta visión tiene que ser respecto a un proyecto país y políticas públicas que vamos a implementar. Pero no creo que debamos caer en una obsesión con ganar las próximas elecciones. Yo creo que la obsesión tiene que ser hacer el mejor gobierno posible. Como correlato de eso, ojalá que ganemos las elecciones. Pero a mí no me gustaría que el presidente Piñera y su equipo renuncie a su programa de gobierno a cualquier costo para ganar las próximas elecciones. O sea, lo de 8 años, y esa es la gracia de la propuesta del presidente Piñera, que es ganar las próximas elecciones con y desde nuestro programa de gobierno, desde nuestra idea, porque si no, se dará la paradoja que nosotros podemos ganar electoralmente, pero con bandera y con ideas distintas a las que pretendemos impulsar. Y muchos creemos que en política a veces es mejor perder elecciones, pero seguir promoviendo nuestras ideas que mal son las que consideramos las mejores para el país. ¿Y no lo que hizo Bachelet quizás la última vez? En su gobierno. Yo creo que la presidenta Bachelet, en su última administración, ella claudicó frente a lo que la calle o un sector de la sociedad civil pedía. Pero esa fue una claudicación fácil porque engancha con la Michelle Bachelet más profunda. La verdad es que los chilenos conocimos de verdad a nuestra presidenta en un segundo periodo. En el primer periodo conocimos una presidenta Bachelet mucho más socialdemócrata y más moderada por el efecto Andrés Velasco, que hoy día una Michelle Bachelet que en el fondo sus viajes la han definido muy bien. La presidenta viajó por muchos países, pero siempre lo más sintomático era Alemania, Vietnam, Cuba, y en ninguno de esos países la presidenta Bachelet condenó la violación de derechos humanos que hizo el Partido Comunista. En ninguno de esos países sintonizó o empatizó con las personas que habían sufrido la persecución, y termina su periodo visitando Cuba a pretexto de un intercambio comercial, cuando el único acuerdo con el que llegamos con Cuba en el último viaje es un acuerdo cultural que en poco va a beneficiar nuestra economía. Entonces, la presidenta claudicó frente a lo que eran las demandas ciudadanas, con un problema electoral que es que se corrió tanto a la izquierda que dejó un centro huérfano. Es un centro social. Yo no creo que el centro lo represente la democracia cristiana, por si acaso. O sea, yo creo que el centro lo representa la persona común y corriente, que es cuando uno está en la calle y te dice, me da lo mismo quien gane, yo tengo que trabajar igual. Esa persona representa mucho más el centro social que los partidarios de la democracia cristiana, o los pocos que quedan partidarios de la democracia cristiana. Y en ese sentido yo creo que la presidenta abandonó el sentido común. Y esto una parte importante de la izquierda hoy día lo reconoce, que el sentido común está mucho más hoy día con la idea de centro-derecha que con la de izquierda o centro-izquierda. Lo triste es que en gran parte de eso no es por mérito nuestro, sino por un muy mal gobierno de la nueva mayoría. Aquí nosotros lo que tuvimos fueron reformas tan ambiciosas, tan ideológicas y tan despectivas de las decisiones de las personas, que la reacción natural de los chilenos fue un cambio, fue buscar un cambio, y un cambio hacia la derecha. A veces algunos que pretenden aprovecharse de la situación veían el rechazo de las reformas, diciendo que aquí la gente rechazaba las reformas porque quería reformas más profundas. Los chilenos pudieron elegir, y cuando a la hora de elegir fueron a votar mayoritariamente por un giro a la derecha. Y ese giro a la derecha y a la centro derecha es Sebastián Piñera. Podrían haber votado por Artés, podrían haber votado por Navarro, podrían haber votado por Beatriz Sánchez, por Alejandro Guille, pero a la hora de los que hubo,
cuando los chilenos fueron a votar, y fueron a votar masivamente, porque la segunda vuelta presidencial rompió la tendencia a la baja que había tenido en la segunda vuelta, lo hicieron con una diferencia clara y contundente en favor de Sebastián Piñera. Y hablemos un poco de los liderazgos que se vienen tanto presidenciables como no solo pensando para los próximos 4 años, sino para los próximos 8 y 12 años, porque en el fondo, como tú bien mencionabas, el Frente Amplio ha demostrado que se puede ser joven, fueron sexy, fueron cool, sacaron 20 diputados, 21 diputados, y en ese sentido la derecha y mucho más la nueva mayoría deja harto que desear en cuanto a la renovación política. Pero en temas presidenciales se ve una buena posibilidad para el mundo de la centro-derecha con José Antonio Kast, Felipe Kast, Sandón, que son liderazgos más o menos nuevos presidencialmente, y después para los próximos 4, 8, 12 años se vienen liderazgos como el tuyo, el de Chalper, de Jaime Belolio. Bueno, un poco ¿qué opinión tenéis del tema de la renovación en la derecha con estos nuevos movimientos como republicanos, o sea, sociedad? Lo primero que yo veo ahí es que hay una diferencia cultural entre la gente de izquierda y la centro-derecha, que nosotros no tenemos una obsesión con matar al padre. La izquierda tiene cierta obsesión con romper los vínculos de la herencia política. Nosotros no veo muy difícil que nosotros haberle hecho a Ricardo Lagos lo que la izquierda le hizo. La humillación que Ricardo Lagos experimentó a mano de su propio partido y a mano de sus propios ¿cómo decirlo? Compañeros de camino, es una cuestión que yo veo muy difícil que ocurriera en la centro-derecha. Con Piñera no pasó esto. Con Piñera por de pronto no pasó. Que podría haber pasado. O sea, lo segundo, y además recordemos, Sebastián Piñera superó muchos obstáculos. Hoy día uno ve al presidente ultra empoderado, el tercero más votado de la vuelta a la democracia, etcétera. Sin embargo, el presidente dejó su gobierno en una popularidad del 50%, pero que casi todos los presidentes terminan su periodo relativamente ahí. Segundo, fue perseguido durante 4 años, su gobierno fue constantemente criticado, incluso se creyó un diputado comunista en su contra, tuvo que ir a tribunales, varios subministros enfrentaron procesos judiciales, y al final de cuentas, Sebastián Piñera se alzó como la mejor opción por precisamente encarnar esta alternativa de transformación y cambio. Entonces yo creo que hay una diferencia cultural entre la izquierda y la derecha. Lo segundo, y eso lo digo, no digo que nosotros tenemos que asumir esa posición, pero sí digo que la juventud de centro-derecha tiene que ser más valiente en asumir posiciones y no esperar simplemente a que los designen en posiciones, sino que asumir pega por su cuenta. Muchas veces nosotros hablamos del emprendimiento, la innovación, de la creación, pero parece que en términos políticos no lo aplicamos, preferimos seguir caminos recorridos. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a recorrer caminos distintos. Y la gran gracia de tener el gobierno, pero más aún, la gran gracia de una coalición amplia, es que vamos a tener muchos liderazgos distintos para enfrentar la próxima elección presidencial. Y no vamos a tener que jugar el todo por el todo con una sola candidatura, sino que vamos a poder elegir entre muy buenos candidatos. Cuando uno ve nombres como Felipe Kast, como Manuel José Sandón, como el propio José Antonio Kast, que yo creo que los últimos 6 meses ha permitido que los 3 maduren enormemente. O sea, yo creo que los 3 hoy día son mucho más que hace 6 meses. Y nos permite ver desde hoy con mucho más optimismo la elección del 2021. Y yo creo que durante estos 3 o 4 años va a pasar que van a nacer muchos otros liderazgos. Y no hay nada mejor que le pueda pasar a una coalición que tener muchos liderazgos entre los cuales elegir a su candidato presidencial para ofrecer a Chile la mejor alternativa. Esta pregunta no estaba, pero me nació ahora, que básicamente, ¿qué opinión tenés tú, ya que esto es un medio más bien liberal, de la convivencia entre conservadores y liberales en un gobierno? Pensando, imagínate, en una primaria gana Felipe Kast y tú teniendo que trabajar por Felipe Kast. ¿Qué visión tenés tú del mundo liberal y de la convivencia entre liberales y conservadores? Lo primero es que, sin adelantar ningún juicio, pero en el fondo es, yo no tengo ningún problema, por el contrario, si hubiera una primaria en esos términos, lo más seguro que mi candidato presidencial fuera Felipe Kast. Porque al final, precisamente porque uno lo que busca es esos liderazgos que impulsen ciertas agendas y ciertas causas. Y yo creo que las causas que tiene hoy día Felipe Kast convocan a muchos de los jóvenes de nuestro sector. Sin embargo, aquí hay cosas más profundas. Vamos por partes. Primero, respecto a la coalición, no hay nada más armónico, pese que algunos pretenden ver una contradicción entre conservadores y liberales. Al revés, yo veo una armonía entre las ideas conservadoras y liberales, porque precisamente en personas que
creen en la libertad del ser humano, ya sea que lo justifiquen solamente por su albedrío o por la dignidad intrínseca que cada uno tiene. Todos queremos un país donde las personas se desarrollen con más oportunidades, donde las personas desarrollen sus propios proyectos de vida, donde sean las familias las que eduquen a sus hijos y no el Estado el que le venga a decir a las familias cómo educar a sus hijos. Y es verdad que tenemos diferencia como algunos otros temas profundos que separan agua dentro de nuestra coalición. Por ejemplo, el tema del aborto. O sea, el tema del aborto va a seguir siendo uno de los temas de discusión permanente en nuestra coalición y no sería sorprendente que así sea, porque lo hay en Estados Unidos, lo hay en Inglaterra, lo hay en España, no veo por qué en Chile va a ser distinto. Pero la gracia de las coaliciones es precisamente que permiten trabajar en conjunto a personas que piensan distinto, sin hacer de cada diferencia un escándalo. Yo creo que nuestra coalición, como no había estado acostumbrada a la diversidad, ve cada diferencia como un pecado mortal, cuando no lo es. Y al contrario, el trabajo en coalición precisamente lo que hace es decir que vamos a tener muchas diferencias y que en algunas cosas vamos a tener que aceptar esa diferencia. Como el caso de Evópoli, cuando están haciendo los principios de Chile Vamos y Evópoli está a favor del aborto, o hace poco en el tema de la identidad de género. O Evópoli estaba a favor más bien de que no fuera un tema definitivo. O sea, yo estoy seguro, el propio líder, el máximo líder de Evópoli está en contra del aborto. Claro. Y Andrés Molina, que es diputado, y la senadora electa que tiene está en contra del matrimonio gay. Entonces la verdad es que Evópoli está en un partido relativamente atípico, pero por sobre todo en que estamos de acuerdo que una coalición tiene que ser heterodoxa y no ortodoxa. Pero hay una cuestión ahí, déjame desarrollar lo que es, tenemos que aprender a vivir, a trabajar en coalición, porque nos acostumbramos a vivir con partidos que eran relativamente parecidos. RN y la UDI. RN y la UDI en el fondo. En cambio tú tienes el PRI, que piensa muy distinto en tema económico a nosotros, o a los que somos más liberales en tema económico. Y tiene Evópoli, que en temas valóricos piensa distinto. Y lo que hay que decirle a los chilenos es que, oye, así es el mundo moderno. El mundo moderno tiene diversidad, existe un pluralismo y hay cosas que nos unen. Yo, por ejemplo, yo siempre decía, yo fui candidato a diputado. Si yo fuera diputado, votaría los proyectos de ley, el 99% de las cosas, igual que Felipe Cas. Entonces no veo por qué, cuando con Felipe Cas hay una diferencia del 1%, no podemos estar trabajando en la misma coalición. Cosa distinta le pasa hoy día a la nueva mayoría, que hay gente de la democracia cristiana y el Partido Comunista, cuando cualquiera que sabe algo de historia entiende que la democracia cristiana nació para frenar el comunismo, no para ayudarlo a llegar al Congreso. Y por tanto yo creo que las diferencias nuestras son mucho menores que las que hace que nuestros adversarios se unan. Y yo veo en eso como una oportunidad. Yo no veo nuestra diversidad como un lastre, sino una oportunidad. Ahora insisto, la diversidad para mí es mucho más que hombres y mujeres. Para mí tiene que haber una diversidad social, tiene una diversidad de ideas, diversidad de cultura. Te digo una cosa. Yo creo que así como tenemos que crecer en partidos, también tenemos que salir del mundo los abogados, los ingenieros y los comerciales, los economistas, porque tenemos una coalición excesivamente técnica. Y yo creo que llegó la hora de que en nuestra coalición estén historiadores, artistas, sociólogos, psicólogos, pero que es vital. Yo por ejemplo, uno podría decir, ¿qué cosas valoro yo de nuestra coalición? La preocupación por la idea, la valentía, la coherencia, bien. Cosas buenas, valiosas, y sobre todo la empatía con el sentido común. Yo creo que no hay ninguna coalición que enganche tanto con el sentido común profundo de los chilenos, la libertad y la responsabilidad, como es Chile Vamos. Cosa distinta, y qué cosa uno decía, qué cosa me gustaría tener de los otros, la diversidad social, la diversidad cultural. Son cosas que uno tiene que promoverla en Chile Vamos. Me gustaría que hubiera tantos sociólogos, historiadores como abogados e ingenieros civiles tenemos. Me gustaría que hubiera mucha más gente de regiones y no fueran todos en Santiago, y lo peor aún es que en Santiago son de 3 comunas. Yo creo que eso tiene que mostrarse. La foto, siempre sale la foto del gabinete, la foto tiene que representar Chile. Y a veces, y muchas veces, gente de clase media, nos sentimos más representados por la foto, socialmente hablando, digo yo, de la foto de la izquierda que la foto de la centro derecha. Y eso tiene que cambiar. Y respecto a los candidatos presidenciales, yo me alegro mucho que la dura campaña de primarias que tuvimos el año pasado, y la presidencial, hizo que todos hoy día sean más maduros. Yo creo que a todos nos sirvió, todos aprendimos algo. Y nuestros máximos líderes, como el Coto Sandón, Felipe, Casi, José Antonio, yo creo que se pegaron un maurón bien importante. Todos hoy día son mejores candidatos, son mejores políticos. Obviamente hay discrepancias y diferencias, y eso tienen que manifestarse, y para eso vamos a tener un camino para resolverlo que se llama primarias. Y de la misma manera que las diferencias gordas entre las coaliciones las deciden los ciudadanos en las elecciones, nuestro candidato presidencial lo van a designar también los chilenos a través de un sistema primario. Oye, hablemos de educación. ¿Cuáles son los desafíos que hay de parte del gobierno de Piñera en educación para
Hay un doble desafío. Hay un doble desafío. El primer desafío es técnico y significa hacerse cargo de las deficiencias que nos va a dejar la herencia educacional de Michelle Bachelet. Y eso significa hacerse cargo, uno, de los problemas de implementación de la ley de inclusión, dos, hacerse cargo del financiamiento de la gratuidad, y una gratuidad efectiva, real, y no como esta que es una gratuidad que más termina empobreciendo a las instituciones de educación superior, coartando sus posibilidades de crecer, de mejorar su infraestructura, de mejorar su docencia, su investigación. Por tanto, vamos a tener que hacernos cargo de la debilidad de implementar la ley de inclusión, de la gratuidad, y avanzar en nuestro propio programa de gobierno. O sea, vamos a tener que cargar con la mochila del gobierno de Michelle Bachelet y además promover nuestro programa de gobierno, que en materia educacional contempla dos grandes cosas que yo creo que son vitales. La primera es la educación inicial, porque es ahí donde se genera la gran diferencia de la vida. El movimiento estudiantil está obsesionado con apoyar a los estudiantes de la educación superior. Es importante hacerse cargo de sus problemas, pero también es relevante saber que si a los niños chicos no se les ayuda y no se les da las oportunidades, después no es que no vayan a poder pagar la universidad, es que no van a poder acceder a la universidad. Hoy día el problema de las familias, de los jóvenes más pobres, no es no poder pagar la Católica o la Chile, es que ni siquiera tienen el puntaje para ingresar a esas universidades. Y yo creo que esa es la mayor injusticia que tenemos en nuestro sistema. Y lo segundo es dejar de preocuparnos solo de lo que le ha ido bien y empezar a preocuparnos de aquellos que le ha ido mal. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que cada vez que está el resultado de la PSU, siempre se habla de los 100 mejores colegios y nadie se hace cargo de los 100 peores colegios. Y podríamos revisar la lista. Todos los años al ministro de Educación se le tiene que entregar la lista de los 100 mejores colegios porque esa es su prioridad 1 para el año siguiente. Sabemos los colegios con malos resultados, sabemos dónde están, sabemos qué niños están ahí y no hacemos nada por intervenir. Intervenir esos colegios con la comunidad, con la sociedad civil y por supuesto desde el Estado. Yo creo que hay una deficiencia grave y que en el fondo sigue manteniendo esta visión de preocuparnos de los 100 mejores, que si son particulares o no, el Instituto Nacional. El Instituto Nacional hay que hacerse cargo de él, pero hay que recordar que hay miles de otros colegios que no son el Instituto Nacional y que no tienen las posibilidades que ellos tienen. Y la segunda dimensión del gobierno en materia educacional va a ser la dimensión política. Y evidentemente aquí se va a requerir la voluntad y la disponibilidad de parte de la centroizquierda de llegar a acuerdos. Nosotros tenemos la mayoría relativa de la Cámara, pero no tenemos la mayoría absoluta y eso nos va a obligar en todos los proyectos de ley, en todos y cada uno de los proyectos de ley de la administración Piñera a llegar a acuerdos. Y nosotros esperamos ahí una actitud generosa de la nueva oposición y no una oposición, claro, de las distintas oposiciones, pero en esto uno le está hablando a la gente más sensata y le está diciendo a aquellos de la centroizquierda e incluso a aquellos de la izquierda que hay muchas áreas en las que va a poder llegar a acuerdo. No veo por qué no vamos a llegar a un acuerdo en educación inicial, no veo por qué no podemos llegar a un acuerdo en materia como el Sename, y que en el fondo esto requiere una madurez política institucional y un genuino sentido republicano, que no todo se trata de las próximas elecciones, sino también que hay cosas que en el fondo el país necesita y que va a requerir que ellos estén a la altura del desafío, como tristemente parte de la izquierda no los tuvo en el gobierno pasado del presidente Piñera. Y tu rol en este próximo gobierno, ¿cuál va a ser el rol de Julio Samit, tanto en el gobierno como en la política chilena? Y ahí viene la pregunta un poco que te adelantaba antes, que era, ¿te ves eventualmente como ministro o ministro de Educación? Quizás no ahora, pero sí en una segunda etapa. O sea, lo primero yo espero ser un aporte a una centroderecha más diversa socialmente, a una centroderecha con una musculatura intelectual más potente. A mí me gustaría mucho colaborar en la formación de gente joven, o por último ser esa pulga en el oído que hable que esto no es solo a políticas públicas, eso también requiere historia, requiere ciencia política, requiere sociología, requiere cultura, y por tanto los proyectos políticos no son solamente políticas públicas, sino que es también mucho más Word que Excel, y yo creo que eso eso ya se ha repetido muchas veces, pero es absolutamente esencial. Cuando yo estaba en el colegio, en el Instituto Nacional, tenía muchos amigos de izquierda, pero porque escuchaba música de izquierda, leía el diario de izquierda, leía libros de izquierda, y obviamente admiraban a personajes de izquierda. Y ahí nuestro sector pierde por vocover. O sea, no es que seamos pocos, que no hay ni uno. El otro día escuchaba una muy buena charla de Gonzalo Cordero en que le preguntaba a gente de derecha, ¿cuántos conocen
y mostrar la imagen de Nelson Mandela, todos, que es un líder de izquierda y ultra radical. ¿Cuántos conocen a Václav Havel, que es en oposición un líder de centro derecha, partidario de la idea de la justicia y la libertad? Ninguno. Y están hablando de personas de derecha. Entonces, esa falta de musculatura intelectual, cultural, le ha pasado la cuenta a nuestro sector y la va a seguir pasando de cara al futuro si no hacemos un giro. Entonces yo quiero aportar una centro derecha más diversa, social, culturalmente. Obviamente uno quiere aportar con renovación generacional, pero ese es un aporte limitado en el tiempo. Se agota. Y lo otro también con aportar, cuando uno habla de diversidad social, no es porque simplemente mostrar gente distinta, es porque hay experiencias de vida distintas. Y es muy distinto, por ejemplo, enfrentar los costos de una mala reforma desde lo abstracto que desde lo concreto. Yo, una mala ley de inclusión que me tocó exponer en el Congreso, me tocó debatir, eso es una cosa abstracta. Pero cosa distinta es el almuerzo el domingo con tu familia, en que mis primos discutían en su matrimonio cuál de los dos tenía que estar a las 4 de la mañana para ir a pedir un número para la tómbola. Entonces una cosa es criticar la tómbola en una columna o en un programa de televisión. Pero cosa distinta también, y complementaria a eso, es cuando en tu propia familia uno no sabe qué va a pasar con tus sobrinos porque no sabe si van a quedar o no. ¿Qué le dice a un niño chico? Si quiere ir a un buen colegio, le va a decir, oye, no estudies tanto, pues no importa, si tú vas a una tómbola. Tu esfuerzo vale exactamente lo mismo que el de al lado que no estudió absolutamente nada en la prueba, porque lo único relevante es el azar de la tómbola. Eso es sumamente injusto. Y eso ultra concreto uno lo ve en sus propias vidas, en su propia familia. Cuando nosotros lanzamos Republicano hace 2 años, en el tercera dijimos algo así del estilo, acá hay un montón de gente que no tiene que irse a vivir a las poblaciones para saber cómo viven los chilenos. Muchos lo interpretaron como algo despectivo a los jóvenes de los partidos, que decían, no tiene ningún sentido despectivo, al contrario. Si una persona ha tenido mucha oportunidad en su vida, nada mejor que ir a conocer gente de mundos distintos. Yo lo valoro, lo felicito, y es más, yo he organizado mucho de esa instancia. Pero creo que también falta la otra parte, de gente que venga de las poblaciones, de familias de clase media, que aporte una mirada distinta. Porque si no, la verdad es que vamos a terminar teniendo un proyecto político, más que un gobierno, un proyecto político que mira a Chile con un solo ojo. Y la verdad es que Chile es muy distinto, Chile cambió, es muy diverso. No es que haya una clase media, hay miles de familias de clase media. Hay una familia de clase media más emergidas, hay otra emergente, hay otra que lo están pasando mal, hay una súper vulnerable. Y por tanto hay que saber y hay que conocer esa realidad para que las políticas públicas sean mejor y obviamente saber mezclar lo técnico con lo político. Muchas gracias, Julio. Y eventualmente, no sé, para cerrar la cuña, si te llamaran a ser ministro de Educación, ¿irías más contento o más preocupado? No necesariamente ahora, pero sí en el futuro, claro, no iría. O sea, en este gobierno uno tiene que estar a disposición de que el presidente diga. Educación es un área que a mí me encanta y que en el fondo yo siempre creo que es el motor de movilidad social. No hay motor de movilidad social más potente que la educación y que las oportunidades. Pero cada gobierno tiene su ritmo, tiene sus preocupaciones, sus prioridades, y mi prioridad hoy día es ser un aporte a que el gobierno del presidente Piñera sea exitoso, porque los chilenos han dado un respaldo mayoritario en las urnas, pero no es un cheque en blanco. Y eso va a requerir mucho trabajo y que cada uno se ponga en la posición donde sea más útil, no la posición que no sea más cómoda. Yo a veces he dicho, no me gustaría tal área porque es muy difícil, o porque es muy peligrosa, te va a atacar mucho. Oye, aquí es donde nuestro proyecto político requiera buenos soldados. Y yo voy a estar donde más se necesite, dentro del gobierno o incluso fuera del gobierno, pero hacer un aporte para que Chile Vamos y la centroderecha sea mayor. Una vez me preguntaron, ¿cuál veo yo que es mi misión en política? Y desde la humildad de 28 años yo quiero apostar a una derecha popular en serio. Y que nunca más un cabro de clase media como nosotros, que su única opción sea la izquierda porque la derecha no está ahí por poco. Y para eso hay que publicar libros, y hay que publicar libros breves, libros largos, artículos, y hay que publicar papers, hay que publicar columnas, pero también escribir una canción, y eso requiere a mucha gente, y a mí me gustaría aportar ahí. Muchas gracias, Julio.